Muy buenas noches, todas las hermanitas. Bienvenidas según han ido llegando. Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude a poder entender su palabra. Vamos a estar leyendo hoy Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Aquí, share. Okay. Se ve la mitad solamente. ¿Se ve completo o se ve la mitad? Se ve la mitad nomás. Ok, gracias. Ahora sí. Ok. Eso, capítulo 25. Bueno, en el capítulo, desde el 20 hasta el 24, estuvimos viendo diferentes leyes. Todas estas leyes tenían que ver con lo que eran leyes civiles, leyes que tenían que ver en las relaciones, en situaciones que se podían presentar dentro del pueblo. Y era necesario dar estas leyes para poder juzgar con justicia. Recuerden que si no hay ley, no se sabe que algo está mal. Las leyes es lo que nos dan a entender cuando tú haces algo bien o algo mal. A menos que haya una ley que diga que no puedes cruzar en una luz roja, si no hay una ley que lo diga, no hay una transgresión si tú lo hicieras. Pero como hay una ley que dice que no se puede cruzar mientras la luz está roja, entonces ya se convierte en una transgresión porque la ley lo dice. De igual manera pasa con la ley del Señor. Y estas leyes que vimos al principio, pues todas tienen que ver con leyes civiles. Sin embargo, del capítulo 25 en adelante, le dije creo que hasta el 32, vamos a estar viendo leyes que tienen que ver con la adoración exclusivamente. Les pido perdón. Entonces, vamos a empezar mirando los versos del 1 al 7. Deme un segundito para compartir la Biblia junto con mi PowerPoint. Ahora sí. Entonces, aquí compartiéndole el PowerPoint y la Biblia, y de esa forma podemos llevar la continuidad. Entonces, en el capítulo 25, los versos del 1 al 7. Estos versos no hablaba de una ofrenda voluntaria. No vamos a estar leyendo todos los versos del capítulo, sino aquellos que son más concernientes, pero usted lo puede leer con calma. El Señor estaba pidiendo una ofrenda voluntaria del pueblo. El propósito para hacer esa ofrenda era con el propósito de que se preparara ese lugar donde el Señor iba a habitar. Ahora, cuando le piden una ofrenda voluntaria al pueblo, el Señor le está pidiendo que traigan piedras preciosas, púrpura, azul, carmesí, lino fino. Son diferentes tipos de tela, pelos de cabra, oro, plata, cobre, son minerales. Y nosotros diríamos, pero ¿dónde esta gente sacó todas estas cosas? Si esta gente está en el desierto, acaban de salir de esclavitud. Recuerden que ellos antes de salir despojaron al pueblo de Egipto. Ellos les sacaron muchas riquezas al pueblo de Egipto. Cuando ellos vienen bajando, ellos no vienen pobrecitos. O sea, es muy importante que entendamos eso. Por lo tanto, ellos tenían estas cosas. Dice que ellos le dieron vestidos, oro, plata, todas estas cosas ya ellos la habían recibido de gratis sin hacer nada. El pueblo de los egipcios se lo había dado. Y ahora ellos vienen por el desierto y el Señor dice, ahora denme ofrenda. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que Dios nunca te pide nada que Él no te ha dado, que Él no te haya dado antes, ¿ok? Dios no te va a pedir a ti nada que Él no te lo haya dado primero. Él no te va, y lo que Él te pide, hasta lo que Él te pide es voluntariamente. Bien interesante, Él te lo da, Él te suple todo lo que tú necesitas y luego te dice, oye, voluntariamente, de corazón, dame de eso que yo te di. Yo no te voy a obligar, yo no te voy a forzar, pero de corazón lo que tú quieras dar. Es hermoso cómo nuestro Dios funciona, porque Él nunca nos pide nada que Él no nos haya dado antes. Así que cuando leemos en 2 Corintios 9, que están hablando de esta ofrenda que se estaba recogiendo para ayudar a los necesitados allá en Israel,
resulta ya en Jerusalén, resulta que le está diciendo al pueblo, cada uno dé como propuso en su corazón, diciéndole a la iglesia. Pablo iba por las iglesias recogiendo esta ofrenda o mandaba a alguien a recoger esta ofrenda y dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un versículo que toda la semana lo leen en las congregaciones, se lo deben saber de memoria, muy mal usado, valga la aclaración, porque aparece como que el Señor manda a que esto es un mandamiento que la iglesia del Nuevo Testamento debe seguir, pero si vamos a seguir eso como un mandamiento, entonces tenemos que recoger el dinero y mandarlo a Jerusalén. Por eso es que no hace sentido, por eso es que es algo mal utilizado. Ahora, si ustedes explican que así como Pablo recogió dinero para mandar a Jerusalén y era algo que los apóstoles hacían, pues nosotros también podemos recoger dinero para darle a los necesitados. ¿Ven la diferencia? Pero decir que este es el mandamiento porque está ahí, cuando tú lees, entonces teníamos todo lo que recogen las iglesias, tienen que mandarlo a Jerusalén, porque eso era lo que se estaba haciendo en ese capítulo. Así que la Biblia enseña de dar, valga la aclaración, no estoy diciendo que no. La Biblia enseña que debemos dar de lo que Dios nos da, que debemos de gracia, lo que de gracia hemos recibido. Pero usar los versículos fuera de lugar a veces puede hacer que muchas personas dejen de creer, porque entonces ya es como que la persona dándole su propio entendimiento en vez de usar la escritura tal y como dice. Nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles y Pablo era un apóstol y Pablo da unas instrucciones a esta iglesia para recoger esa ayuda en Jerusalén y mira, es una buena idea que la iglesia hoy día copien ese ejemplo de cómo recolectar, de cómo cómo dar ofrendas voluntarias, ¿ok? Pero no que esto sea un mandamiento en la iglesia. Pues Dios, con tanto amor que tiene hacia nosotros, aunque le dio leyes al pueblo de Israel, con la iglesia todavía sigue haciendo esto mismo, ofrenda voluntaria, sigue pidiendo esa ofrenda voluntaria de lo que él te ha dado y manda que demos con alegría del corazón, ¿ok? Luego, algo que vemos en los versículos del 8 al 9 específicamente, era el propósito de para qué se estaba recogiendo esta ofrenda. Y explica que esta ofrenda era para hacerle un santuario donde él habitara en medio de ellos. Ese era el propósito de recoger esta ofrenda. Necesito que, recuerden que a través de todo el Antiguo Testamento, cada vez que Dios pedía algo era con un propósito. Aún hasta el diezmo tenía su propósito. El diezmo no era porque den. El diezmo exclusivamente era para alimentar a los levitas que no tenían tierras. Ese era el propósito, para mantenerlos a ellos, y en el proceso se mantenía lo que era la casa del Señor, lo que era el tabernáculo, que luego vino a ser el templo. Pero el diezmo era para dárselo a esa tribu que no tenía tierra, que no araba la tierra, no tenía ganado, no tenía vaca, no tenía animales, no tenía nada de eso. Y se dedicaban 100% al templo y al cuidado de las cosas de Dios. Y para alimentarlos a ellos, todos los demás daban ese diezmo para que ese pueblo pudiera subsistir sirviendo al Señor. Es decir, el pueblo daba ese dinero para sostener a los que servían en el templo. ¿Okay? Así que cuando vemos en 1 Corintios 16:1, habla que esa ofrenda que se recoge es para los santos. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo o un propósito para que se recoja la ofrenda. En el Antiguo Testamento, esta primera ofrenda se está recogiendo al pueblo de Israel con el propósito de construir un santuario donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Alguna persona, santuario lo llaman un templo. Es la misma palabra, a diferencia de que en este caso iba a ser una tienda y no iba a ser un templo de cemento, pero el propósito de la palabra templo, el significado de esa palabra templo es el mismo. Tiene que haber un Dios adentro, sea un Dios falso, sea un Dios verdadero. Para que sea un templo, tiene que haber un Dios adentro. Por lo tanto, hoy día, el error de muchas personas es decir,
vamos a recaudar dinero para construir un templo. Hoy día eso es un error, eso no es correcto. Nosotros somos el templo, así que si tú vas a recoger dinero es para ser una gente y nosotros no tenemos la capacidad de hacer gente. Así que eso sería una locura. Ahora, si usted quiere hacer un edificio donde la iglesia se va a reunir, eso hace sentido. ¿Puede esa iglesia llegar a ser templo? Bueno, cuando la iglesia esté allá adentro, entonces se convierte en templo. Cuando la iglesia se sale, y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de los cristianos. La iglesia son los cristianos que se van a reunir ahí juntos, esa congregación de hermanos, entonces se convierte en un templo mientras ellos están ahí adentro. Cuando ellos salen, se convirtió otra vez en un edificio, porque Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Lo pueden leer allá en el libro de los Hechos si tienen alguna duda. Pero no vamos para allá porque lo que estamos viendo es el capítulo 25, donde se recogió esta ofrenda con ese propósito de preparar ese santuario. Y te dirán, pero Dios habitó en ese templo hecho por manos de hombre. En el Antiguo Testamento, por un largo tiempo, Dios el Shekinah de Dios, la esencia de Dios, habitaba, y vamos a ver hoy dónde habitaba exactamente, en ese arca del pacto que se había hecho específicamente en el propiciatorio. Pero era la forma de él comunicarse con su pueblo. No había otra forma. Gracias a Dios por Jesucristo, como dice Hebreos 7:25, porque gracias a él nosotros tenemos la bendición de poder estar en esta constante comunicación con nuestro Dios. Así que 1 Corintios 16:1, que es la razón por la que la iglesia hoy día recoge ofrenda, es para los santos. ¿Cabe la posibilidad que se recoja ofrendas para construir un edificio? Sí, porque al final ese edificio los santos lo van a usar para ser su lugar de adoración. Así que o su lugar de congregación. Así que no hay ningún problema en eso. No estoy diciendo que sea algo malo, solamente que cuando vemos las escrituras, óiganme bien, no van a encontrar que se estuviera recaudando ofrendas para construir edificios. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Una pregunta bien fácil. Esa respuesta la sabe todo el mundo. ¿Por qué no se recolectaba ofrenda para hacer un edificio donde la iglesia se reuniera? En la antigüedad. Sí, porque en la Biblia no hay ninguna evidencia de eso. No encontramos en el Nuevo Testamento. Porque lo que acabas de explicar, el templo es nuestro cuerpo. Pero Entonces, ahí era el templo porque el Señor iba a vivir. Él iba a estar ahí en ese templo, porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es o sea, no se construían templos como hacer varios edificios, o no se construía edificios porque entonces si hacía un edificio no era exactamente, porque el Señor ya le había puesto el nombre de su santuario, del templo, donde iba a estar él, donde él iba a vivir y poder hablar aunque él hablaba con Moisés sin necesidad del templo, pero ahí iba a estar él para que la gente llegara ahí cuando tenían que hacer los sacrificios y todas esas cosas. Pero mi pregunta, no sé si me expliqué bien, es, en el Nuevo Testamento, ¿por qué no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que se recaudara fondos para construir un edificio? Porque en el tiempo de los apóstoles, recordemos que vivían en cavernas por la misma situación que estaban viviendo, o hacían la iglesia eran las casas, porque Pablo dice, Esa la es la iglesia que está respuesta. en la casa de tal, la casa de tal, en la tal. Esa es la respuesta, Madaleni. Los hermanos se reunían en las casas. No había necesidad de recaudar dinero para hacer un edificio para que la iglesia se reuniera, porque se reunían por las casas. Así que no vemos ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de que se recaude dinero para un edificio o como templo, que algunas personas llaman erróneamente, o lugar de reunión. No había tal cosa. La iglesia se reunía en las casas. Y hoy día hay mucha ventaja y al mismo tiempo desventaja en esto de que la iglesia se reúne en un edificio. Y la ventaja es, pues, puede venir más personas. A veces lo que la gente piensa, mira, vienen más personas porque hay más sillas, está las comodidades que hay en algunos países, otros países no tienen las mismas comodidades, pero se ha perdido algo bien esencial, la unidad.
que había en ese primer siglo, donde todos los hermanos tenían todas las cosas en común, según dice Hechos 2, 42 al 47, y esa relación que había en la iglesia hoy día se ha perdido a causa de que la iglesia hoy día se reúne en un edificio y la relación de iglesia se ha convertido imparcial. Ya no es que somos una familia, sino que somos amigos que vamos al club social y nos vemos 2 veces a la semana. Mientras que la iglesia se reunía todos los días por las casas, según dice en Hechos 2, pero hoy día nos vemos el domingo, nos vemos el miércoles y que Dios te bendiga. Muy diferente a lo que era la iglesia del primer siglo. Así que por eso no vamos a encontrar ningún versículo que diga que se estaba recaudando dinero para hacer un edificio para la iglesia, pues la iglesia se reunía en las casas. Hasta Ahora, los otros días se reuníamos. hasta los otros días, bueno, eso es cierto. La iglesia de Cristo se reunía, ¿no? Nos reuníamos en la casa también. Pero ya Bueno, eso pasó hace tiempo. Por ejemplo, nosotros una vez al mes, creo que nos reunimos en alguna casa. Si alguien ofrece su casa, nos reunimos una vez al mes en una casa, pero no es lo mismo reunirse todos los días por las casas y comer todos los días juntos. Si yo comiendo una vez al mes y estoy así gordita, imagínense comiendo todos los días en casa de todas mis hermanas. Estaría yo como una vaquita. Nosotros tuvimos la iglesia en mi casa allá en Costa Rica cuando motivos que tuvimos que hacer la iglesia. Entonces mi casa, la sala de mi casa estaba llena de las bancas para la iglesia. Entonces para nosotros no es nada nuevo ni nada que no sea posible. Entonces yo creo que esto es bastante importante. Sí. Hermana Lenis, todavía practicamos acá en Atillo las células en los hogares, compartiendo Bueno, cada semana. sí, nosotros aquí también tenemos un viernes por mes que en diferentes hogares hacemos la reunión familiar, pero cuando estuvimos en Guaple, la iglesia estaba en mi casa, ahí estaba la iglesia. Ajá, cuando iniciaba. No tanto, pero sí. Se reunía ahí todo el tiempo. Ya, eso es una bendición, es algo hermoso. Es muy diferente, la dinámica es muy diferente. La relación con la iglesia es muy diferente. O sea, hay cierto nivel de unidad y una relación muy diferente a lo que tenemos hoy día en estos edificios. Ahora, en el capítulo 25, los versos del 10 al 22, se habla de la construcción del arca del pacto. En la Biblia se menciona, una vez escuché a mi esposo predicando de 3 arcas. La primera arca, el arca de Noé, la segunda, o 4 arcas. La segunda arca, el arca del pacto. Había un arca que hizo, o fue una tienda que hizo David, y la última arca era la iglesia. ¿Okay? Algo así. Recuerdo esa enseñanza y era interesante porque siempre el arca ha sido un método de salvación, algo que Dios ha puesto para la salvación de su pueblo, salvación del mundo, salvación de aquellos que quieran obedecer. Esta arca fue hecha con madera de acacia, era cubierta en oro, llevaba 4 anillos de oro, 2 varas de acacia cubiertas de oro. Las varas tenían que meterlas en los anillos para llevar el arca. No se podían quitar las varas. Y estoy leyendo todo lo que está diciendo y lo estoy resumiendo para que podamos continuar. Pero aquí vamos verso por verso, ¿ok? No se podían quitar las varas de esos anillos, ¿ok? Adentro de esa arca iban a poner el testimonio o pacto dentro del arca. ¿Sabe que una vez preguntaron, oye, ¿cuánto animal entró Moisés en el arca? Y alguien contesta, ay, pues yo no sé, porque eran muchos animales, no dice el número de cuántos animales Moisés entró en el arca. Cuando tú te pones a pensar bien, Moisés no entró ningún animal en el arca, eso fue Noé. Entonces a veces nos confundimos con el arca de Noé y el arca de Moisés, y si no ponemos mucha atención a la pregunta, pensamos que estaban hablando del arca de Noé. El arca del pacto fue una orden, Dios manda a construir esto, y esto es lo que iba a estar en el lugar santísimo dentro de aquel tabernáculo o dentro del templo, ¿ok?
Y le estoy diciendo esto porque vamos a estar leyendo unas cosas específicas de esta arca que tienen que ver específicamente con el Shekinah o la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces dice que el 16, adentro iba a estar ese pacto dentro del arca. El 17 dice que iba a hacer un propiciatorio de oro. ¿Sí? Háganle un símbolo de pregunta a ese propiciatorio. Ya mismo hablamos de eso, porque son palabras que aparecen aquí de repente y nunca antes la habíamos escuchado, nunca antes la habíamos leído. Me imagino que Moisés, al escuchar esto también, habrá tenido las mismas preguntas. Dios en su sabiduría habrá dado la explicación porque él lo hizo tal y como Dios lo mandó, pero nosotros no tenemos los detalles hasta que vamos leyendo más adelante. ¿Ok? Entonces, por si acaso quieren escuchar un poquito más, leer un poquito más, en Éxodo 37 también habla de esta construcción, de estas instrucciones. ¿Ok? Éxodo 37 también lo da. Entonces, y eso es la segunda vez que vuelven a darle repaso, como digo yo, de estas leyes. Dice que en el verso 17 va a ser ese propiciatorio de oro. Entonces le ponemos signo de pregunta porque no sabemos lo que es un propiciatorio. Dice que hará 2 querubines. También hágale un signo de pregunta ahí a querubines porque no sabemos lo que son querubines. Dice que va a poner los querubines en los extremos. Eran 2 en los extremos y los querubines van a extender las alas cubriendo el propiciatorio y mirando sus rostros. ¿Ok? Estas son las instrucciones que estamos encontrando aquí en Éxodo 25, versos 10 al 22. Y luego dice que el propiciatorio va encima del arca y el testimonio va adentro del arca. ¿Ok? El testimonio es el pacto. El pacto va adentro, pero el propiciatorio va encima del arca. Y dice que desde allí Dios hablará. ¿Desde dónde? No de adentro del arca. Oigan bien, lean el verso, vamos a leer el verso 22. Dios no va a hablar de adentro del arca, sino que va a hablar allí, dice, y de allí me declararé a ti. Estoy en el verso 22. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. No sé si alguna vez usted ha escuchado que hablan de que el Shekinah de Dios estaba dentro del arca. No era dentro del arca, era arriba. ¿Ok? Sobre quiere decir en la parte arriba del propiciatorio. En el medio de esos 2 querubines que dice que sus alas iban a tocarse. ¿Sabe qué? Y quería traer una lámina de cómo se pudiera ver. Pero entre todas las que busqué, yo no sé por qué, no encontré ninguna que llenara esa descripción. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los dibujos que hay, los querubines están de rodillas, cuando la Biblia no dice que estaban de rodillas. En los dibujos que tú ves, los querubines tienen 2 alas, cuando los querubines tienen 4. Y así sucesivamente, yo seguía buscando y no encontré ninguna lámina. Así que dije, ¿sabes qué? No voy a traer ninguna lámina porque no quiero darle una información falsa. Soy mala dibujando, así que no lo puedo dibujar. Voy a ver si un día le digo al jefe que me la dibuje, como dice la Biblia, a ver cómo sale. Yo sé que él ha dibujado los querubines, yo sé que eso sí lo ha hecho, pero no en el arca, ¿ok? No hemos nunca hecho ese propiciatorio con los 2 querubines, eso no lo hemos hecho. Él no lo ha hecho, yo no hago eso. Pero sí ha hecho los querubines tal y con la descripción que da la Biblia y es algo impresionante. Así que cuando ustedes oigan que la presencia de Dios estaba en el arca, no, estaba en el medio de los 2 querubines sobre el propiciatorio, según acabamos de leer aquí en Éxodo 25, 22. ¿Ok? Luego,
como le dije, viene la pregunta, estos signos de pregunta. La primera pregunta que vamos a contestar entonces es, querubines. ¿Qué son los querubines? La primera vez que se menciona querubines en la Biblia es interesante, es en Génesis capítulo 3, verso 24, cuando sacan a esta mujer, a Ada, a Eva, a Eva y Adán, a Eva y Adán los sacan del huerto y dice que allí en el echó pues fuera al hombre, estoy leyendo en Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. No sabemos cuánto, pero deben ser 2 o más, ¿ok? Puso querubines y dice que puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros ya estudiamos este capítulo de Génesis 3, pero esta es la primera vez que se hace mención de los querubines. En aquel entonces no lo discutimos mucho y tampoco hoy lo vamos a discutir mucho porque esto es algo que usted quiere saber. Usted se va a Ezequiel y usted se va a Apocalipsis y allí usted va a ver descripciones, pero no puedes leer un solo versículo. Tiene que leer todos estos versos que le estoy trayendo, donde ustedes van a ver las diferentes descripciones que tiene de lo que es un querubín. Empezamos viendo que los querubines son seres vivientes y que Dios los gobierna. ¿Okay? Vemos aquí estos querubines que él puso allí en el huerto y dice que puso una espada encendida. Es gracioso que siempre que usted escucha por ahí dice que Dios puso un ángel con una espada en la mano y la espada encendida. La Biblia no dice eso. Él le dice que puso querubines y una espada que revolvía. No dice que él la tenía en la mano. ¿Te has visto los dibujitos? Sí, los muñequitos. No, dice que puso los querubines y puso una espada encendida que revolvía por todos lados. Vamos entonces a ver rapidito, no lo vamos a leer todo, pero le voy a enseñar algunas de las cosas que dice Ezequiel acerca de los querubines. Lo primero que dice es que en esa visión que tuvo Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios, ¿ok? Él no sabía al principio lo que estaba viendo, pero luego se dio cuenta que él estaba viendo la gloria de Dios. Y para eso usted tiene que leer el libro de Ezequiel para poder ver todos los detalles. Dice que él vio 4 seres vivientes, ¿ok? 4 seres vivientes. Y dice que ellos parecían hombre, tenían semejanza de hombre, pero con una diferencia. Esta gente tenía 4 caras y 4 alas. Que aunque tenía la apariencia de hombre, tenían 4 caras y 4 caras. Esas 4 caras dice que tenían 4 lados. Una era de hombre, una de sus caras era de hombre. ¿Ok? Sus manos eran de hombre. Dice que tenía los pies, eran derechos y la planta de sus pies eran como los pies de becerro. ¿Ok? Los pies eran como becerro, así, ¿sabes? Derecho así para abajo. Eran como bronce bruñido. Dice que tenían 4 alas. Debajo de sus alas, sus 4 lados. Tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Tenía alas por los 4 lados. ¿Ok? Caminaban derecho hacia el frente. Dice que tenían cara de hombre. Aquí está. Cara de león, cara de buey y cara de águila. Esas son las 4 caras que tenían, estas 4 caras que tenían los querubines. No sé si ustedes están conmigo, pero si ustedes están pensando en esto, ustedes nunca han visto una imagen así. Nosotros nunca hemos visto una imagen así de lo que es un querubín. A veces usted ve supuestamente querubín y lo que ve son como que uno bebé con unas alitas. Nada de eso. Nada que ver. Nada que ver. Dice que sus caras, eran así sus caras y tenía sus alas extendidas por encima. Cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían su cuerpo. Es decir, que en total tenía 4 alas. 2 que iban para arriba, que se juntaban, y 2 que estaban cubriendo sus cuerpos. Y se movían derecho y andaban. ¿Ok?
Dice que su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como hachones encendidos. Wow. Es interesante cuando uno lee la Biblia y lo que le venden a uno son dos cosas bien diferentes. Así que yo las animo a que lean Ezequiel, que tengan una visión de cómo se ve la gloria de Dios. Y de verdad que es sorprendente. Es sorprendente. También el capítulo 10 de Ezequiel, en el verso 5, da descripción de cómo las alas de los querubines sonaban. Y dice que sonaban tan fuerte que sonaban como la voz de Dios cuando habla. Dice que el movimiento de sus alas hacía ese fuerte estruendo, ese sonido tan fuerte como la voz del Dios omnipotente cuando habla. También otra descripción que nos da aquí en los versos 12 y 14 es que estaban llenos de ojo todo su cuerpo alrededor. Todo su cuerpo, su espalda, sus manos, sus alas y las ruedas, todo estaba lleno de ojos. Eso da como que un poquito de... no encontré un dibujo, no encontré a nadie que hiciera un dibujo así, que se viera así, que tuviera ojos por todos lados, por eso no quise traerlo. Con los querubines también hay unas ruedas, la rueda también tiene ojo por todos lados. Hay 4 querubines, hay 4 ruedas, y estos 4 querubines están en la parte abajo del trono, ¿ok? Es una cosa preciosa, de verdad que sí. Y él dice que aquí estos querubines que vio en esta otra visión son lo mismo que vio en la visión primera. O sea, que él tuvo la primera visión en el río Quebar y luego tiene esta segunda visión y él ve los mismos seres vivientes, él ve los mismos querubines. No sé si se dieron cuenta que allá no nos menciona querubines, solamente menciona seres vivientes, pero aquí en el verso 15 nos menciona los querubines, hablando de esos seres vivientes que había visto allá en la primera visión, ¿ok? Y también el verso 22 habla que la semejanza de estos era igual que la semejanza que vio en la primera visión que tuvo. Que estos eran los mismos seres vivientes que él había visto allá y él conoció aquí en el capítulo 10 de que eran querubines, porque en la primera visión él no sabía que eran querubines. Él le llamaba seres vivientes. Y aquí fue el que él vino a conocer que el nombre de esos seres vivientes son querubines. ¡Wow! ¡Qué interesante! Que aún Ezequiel, siendo un profeta de Dios, no conocía todas estas cosas. Y en la segunda visión es que él viene entonces a conocer el nombre de estos seres viviente, y aquí habla de sus 4 caras y de sus 4 alas y que tenía las manos de hombre debajo de sus alas, tenía manos como de hombre. Sabemos ya que los pies eran como de becerros, eran derechos. Usted ahora tiene una visión completamente diferente de lo que usted tal vez haya tenido antes, de lo que era un querubín, o tal vez ya lo conocía y se está refrescando hoy la memoria. En Apocalipsis capítulo 4 también nos menciona a los querubines, ¿verdad? Nos menciona a esos seres vivientes que están llenos de ojos por detrás y por delante. Son lo mismo, que tienen ojos en sus alas, ojos en su espalda, ojos en sus brazos, tienen ojos por todos lados, ¿verdad? Y menciona también que tiene las 4 caras. Mírenla aquí, está el rostro de león, tiene otra de becerro, tiene otra de hombre y la otra de águila. ¿Se dan cuenta que es el mismo ser viviente? Y ahora lo está viendo Juan, vamos a aclarar. Ahora es Juan que está viendo esta visión y Juan está viendo lo mismo que vio Ezequiel con las mismas descripciones, ¿ok? Capítulo 4, ustedes pueden ver y es interesante, él está hablando del trono de Dios, que él vio en esa visión el trono de Dios y él vio a estos seres vivientes. Y obviamente dice que eran 4, pero aquí hay algo bien interesante, así que pongan atención. Los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas.
aquí nos dice algo diferente a Ezequiel. Dice que tenían 6 alas y nos dice lo mismo, que estaban alrededor por dentro con ojos, llenos de ojos. Y dice que no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Wow, cada vez que ellos hacían eso, entonces los ancianos se postraban, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. Se postran cada vez, porque esto, aunque él lo estaba viendo en una visión, esto es lo que se ve en el cielo. Cada vez que los seres vivientes dicen estas palabras: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, los 24 ancianos se postran, esto es presente, se postran en el cielo, se postran allí delante del que está sentado y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! Nosotros tenemos que coger esto y empezar a ver cuál es nuestra adoración delante de Dios, analizarnos nosotras mismas y ver si nosotros estamos igual que estos querubines adorando al Señor. Y estamos hablando de una imagen que Dios estaba pidiendo que hicieran porque Él iba a estar en el medio de esos querubines, ¿ok? Es algo que nunca antes el pueblo de Israel había visto. Es una descripción de cosas que solo Dios puede describir y que en este momento vemos a estos hombres viendo estas cosas que Dios le está mostrando, Ezequiel y Juan, perdón, Ezequiel y Juan vieron estas visiones que Dios le mostró con el propósito de que nosotros pensemos en la gloria de Dios, nosotros pensemos en ese lugar donde está el Eterno, donde vive el Eterno y donde el Señor espera que nosotros estemos algún día. Así que animémonos a adorar al Señor de la misma forma que estos seres vivientes adoran. No tengamos temor de tirarnos al piso, de orar, de alabar, de repetirle al Señor: Señor, tuya es la honra, la gloria, tuyo es todo. Porque todo es de Él, o sea, todo le pertenece a Él y nosotros somos solamente sus siervos. Bueno, entonces vamos ahora a continuar y vamos a ir al verso 20. Nos está mencionando, bueno, más o menos del 17, nos empieza a mencionar el propiciatorio, ¿ok? Y en el propiciatorio nosotros vemos y nos preguntamos: ¿qué rayo es el propiciatorio? Yo le busqué la definición de propiciatorio y habla que es la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. ¿Okay? Es algo que le agrada a Dios y lo va a mover a Él a la misericordia o a la piedad hacia nosotros. También la propiciación se conoce como el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. ¿Ok? Era ese sacrificio que se hacía para que, entonces viene la palabra, ¿y qué quiere decir propicio? Pues quiere decir para que Dios tuviera favor con nosotros, para que fuera favorable, para que esté inclinado a hacer un bien. Eso es lo que quiere decir la palabra propicio. Así que la propiciación es ese sacrificio que va a hacer que Dios se incline a hacer un bien hacia nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver la propiciación con nosotros como iglesia? Porque nosotros no tenemos el arca, que ahí estaba el propiciatorio, ¿verdad? Ahí en el arca estaba el propiciatorio. Nosotros no tenemos los querubines, tampoco. No tenemos los querubines, no tenemos el arca, no tenemos el propiciatorio, no tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué es el propiciatorio para nosotros? Y Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Nos
habla de qué es esa propiciación para nosotros como iglesia. Y Juan le escribe a la iglesia diciéndole, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, hablando de ese Jesucristo el justo, él es la propiciación por nuestros pecados. Él es ese sacrificio que se hizo para que Dios fuera favorable, hiciera un bien con nosotros. ¿Y qué bien hizo Dios con nosotros? Pues esa propiciación por nuestros pecados, lo que hace que nos perdona nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Ese Jesús al que nosotros servimos, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que está pagando. Él es ese propiciatorio que tenía el pueblo que preparar allí en esa arca, donde iba a estar esa presencia de Dios, donde ellos podían encontrar esa salvación. Y ahí estaba Jesucristo. Esa propiciación por nuestros pecados era Jesucristo. Dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando nosotros pensamos en nuestra fe está fundada en esto, hermanos. Nuestra fe está fundada en que Jesús murió por nuestros pecados. Nuestra fe no está fundada en más nada. No es de que yo voy el domingo a la iglesia. No, esta no es mi fe. Eso es parte de mi obediencia. Esto es parte de la práctica de los apóstoles, porque nosotros practicamos la doctrina de los apóstoles. Cuando nosotros hablamos de nuestra fe tiene que ver con que Jesús murió por mis pecados, murió por los pecados de todos nosotros para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna. No hay otra forma de llegar al cielo, solamente a través de Él. No hay otra forma de llegar al Padre. Y es interesante que esa propiciación estaba en el medio de esos dos querubines y desde ahí hablaba el Señor. Qué hermoso. Desde esa propiciación, dígame, ¿cómo nosotros somos reconciliados con el Padre? Por medio de Jesucristo. Mira la conexión que hay en algo que es del Antiguo Testamento y la conexión que hay con Cristo y su iglesia. Dios, por medio de esa propiciación, por medio de Jesucristo, nos ofrece a nosotros el perdón de los pecados. Entonces, seguimos, hermana, leyendo en el verso 23, capítulo 25, y vamos a ver del 23 al 30. Y viene hablando de la mesa de los panes. Ok, bien interesante. Todas las cosas que eran del tabernáculo estaban todas cubiertas en oro. ¿Ok? No vamos a estar repitiendo lo mismo. Si usted vuelve y lo lee, va a leer lo mismo. Todas las cosas en el tabernáculo, todo lo que se mandó a hacer con madera de acacia, ¿ok? Todo se debía cubrir en oro y todo tenía esos anillos o esas argollas y todos tenían esos palos, esas varas por donde se cargaba, ¿ok? Tenía 4 anillos en las 4 esquinas y tenía las varas que también eran de acacia y también era rodeada de oro, cubiertas de oro, y se cargaba todo por esas varas. No podían tocar el objeto en sí, todo tenía que ser cargado por medio de las varas. Ustedes saben lo que le pasó a Usa, ¿verdad? Por estar poniendo de la mano al arca, cayó muerto. Y uno dice, muchos dirán, no uno, muchos dicen, ay, pero ese Dios tan injusto. No. Si a ti te dicen, no toque ese cable eléctrico porque te vas a morir y tú lo tocas, no venga a decir que Dios fue injusto, fue que tú lo tocaste. Te están diciendo que no lo toque, por eso yo no juego con electricidad. Ahora, asimismo, dijeron, no toquen el arca. Usa, queriendo agarrar el arca para que no se cayera, fue y la tocó y murió en el momento. Yo veo las instrucciones de Dios claras. ¿Cuál era el problema? No fue que Usa tocó el arca. El problema es que el arca la estaban llevando en bueyes.
cuando la Biblia dice claramente que el arca tenía que ser cargada por 4 personas por las varas. Y ellos la subieron arriba de una carreta con bueyes. ¿Ok? Así que si le quieren echar la culpa a alguien, que él no se la quiso echar, échensela a David, que fue que puso el arca arriba de las carretas. Échensela a David, porque él fue el primero que desobedeció la orden. Si hubiesen estado cargando el arca de la forma correcta, no se hubiese caído. Eso es como si yo voy caminando con una taza de café y una persona choca conmigo y me dice, mira, por tú estar caminando con ese café me ensuciaste de café. No, esa no fue la razón. La razón fue que chocaste conmigo. Porque si yo hubiese tenido agua, no te iba a ensuciar de café porque chocaste conmigo. ¿Te das cuenta? O sea, es la acción, no el resultado. Usa fallece al tocar el arca, pero ya de por sí el problema estaba en que el arca no lo estaban llevando correctamente. Si lo hubiesen estado llevando los 4 sacerdotes agarrados por las varas, eso nunca hubiese pasado. Así que échale la culpa a David. Ahora, vamos entonces a ver la mesa de los panes. Igual que el arca del pacto, tenía la misma construcción, la misma, todo rodeado de oro, pero bien interesante que dice que iba a estar ahí el pan de la proposición. Si acabamos de decir hace un momento, en Primera de Juan, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y Juan 6:32 dice claramente, Jesús le digo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Ese pan de la proposición que iba a estar continuamente delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dice, yo soy ese pan del cielo, yo soy ese pan que vino del cielo, el pan de Dios. Miren cómo esa semejanza del plan de Dios ya venía de antemano revelándose a través del pueblo de Israel. Con sus leyes, con sus mandamientos, ya Dios viene revelando, trayendo a la luz ese plan de salvación, que era solamente a través de Cristo. Ese pan tenía que estar ahí todo el tiempo, continuamente. Y interesante que Jesús, el pan de vida, ese pan de Dios, está delante de Dios todo el tiempo, continuamente. Y Él viene a ser ese pan de vida que nos da a nosotros vida eterna. ¿Ok? Luego hablan del candelabro de oro. ¿Ok? El candelabro de oro. Aquí. Capítulo 25, versos 31 al 40. Nos habla del candelabro. Y este candelabro, todo cubierto en oro, tenía unos diseños de manzana, tenía unos diseños diferentes. Todo tenía que ser en oro, todo tenía que ser labrado oro puro en una sola pieza, ¿ok? Todo era una sola pieza en oro puro. Y este candelabro dice que tenía que estar encendido, ¿ok? Para que alumbre hacia adelante. Y cuando venimos a nosotros aquí como iglesia y pensamos que hoy tiene que ver con esos candelabros, en Apocalipsis 1:20, cuando Jesús se presenta delante de Juan, dice que la visión que él vio, ustedes pueden leer el capítulo 1, da toda la descripción de cómo se ve. Dice que tenía una ropa blanca resplandeciente, dice que tenía sus cabellos eran blancos, su barba era blanco, los ojos eran como fuego refulgente, sus pies eran como bronce bruñido, y de su boca salió una espada de 2 filos, una espada larga, dice, de 2 filos, creo que así que dice. Y entonces luego dice que ese misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano, dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de los 7 candelabros de oro, dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, pero que esos 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, esos candelabros eran las 7 iglesias. Interesante que habían 7 lamparillas, ¿ok?
en este candelabro y tenían que alumbrar hacia adelante. ¿Se dan cuenta cómo no está lejos de ser la misma cosa? Y luego habla de ese alumbramiento, de esa luz. ¿Saben que nosotros como iglesia se supone que somos la luz del mundo? Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Dice, yo soy la luz, él dijo. Pero también dice que nosotros somos la luz. Y nosotros tenemos que estar alumbrando para que la gente venga a Cristo. La luz de nosotros debe reflejar, debe estar. Hay una canción que dice como que deja que tu luz brille para que el náufrago pueda ver. Esa canción, ¿verdad? Que pueda ver y que pueda salvarse el que está naufragando ahí en el medio del mar, se está ahogando, pero con tu luz, ese faro que está alumbrando, puedes salvar al que se está ahogando. Bueno, la Biblia enseña esto y Jesús lo dice él mismo en Juan 8:12. Dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De la misma forma, él nos dice nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal, ustedes tienen que alumbrar y tienen que alumbrar para que otros puedan salvarse también. Cuando vemos este libro de Éxodo y ustedes ven todas estas descripciones, mira algo que le dice. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando Dios le da las instrucciones, al parecer le dio un modelo a mirar. Y la Biblia no nos dice cómo se veía, como el ejemplo, por ejemplo, de Ezequiel, que Ezequiel vio cómo se veía el cielo, o el ejemplo de Juan, que Juan vio cómo se veía el cielo. A Moisés le dice, mira que haga todo conforme al modelo que tú viste en el monte. Así que cuando le dice que haga los querubines o que haga el propiciatorio, ya él vio un modelo de cómo lo iba a hacer. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto y por eso nosotros tenemos que buscar información por otro lado, porque aquí no nos da las instrucciones, no nos da las descripciones, ¿ok? Pero Moisés sí vio un modelo de lo que Dios quería que él ordenara hacer, porque ni siquiera era Moisés que lo iba a hacer. Habían otras personas, y eso vamos a ver en el proceso, que aunque Moisés está dando estas leyes y dando las instrucciones al pueblo, hay hombres que Dios ha preparado para hacer cada uno de estos trabajos. ¿Ok? Por ejemplo, dicen que el nieto de Ur era uno de esos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Ur? El nieto de Ur era uno de esos hombres que Dios le dio una habilidad especial para trabajar en estas cosas, en esta preparación de las cosas del templo o en este caso del tabernáculo. Todavía el templo no estaba hecho, pero estos utensilios son los mismos utensilios que luego pasan al templo, ¿ok? Son los mismos utensilios que después Nabucodonosor se roba. Son los mismos utensilios que luego el hijo de Nabucodonosor, Balsasar, estaba usando en una fiesta y salió la mano en la pared. O sea, son los mismos utensilios de lo que está ahora Dios dando las instrucciones. Más adelante, nosotros vamos a volver a leer, pero ya es cuando están haciendo los utensilios. Ahora mismo solamente estamos viendo las instrucciones de Dios hacia Moisés. Luego vamos a ver las instrucciones de Moisés hacia el pueblo y luego vamos a ver al pueblo haciéndolo. Así que nosotros vamos a estar viendo básicamente 3 veces estas cosas. Aquí la primera estamos viendo a Dios dando las instrucciones a Moisés, ya para el capítulo 37, que esto se repite, ya es Moisés diciéndole al pueblo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Y luego en Deuteronomio nos vuelven a repetir la misma historia. ¿Ok? Así que vamos a parar aquí por el día de hoy. Espero que ahora haya entendido un poquito mejor el capítulo 25 y puedan ver la relación que hay entre las cosas del tabernáculo y la iglesia del Señor y hasta el cielo. Aún el cielo también tiene conexión con estas cosas. Pues recuerden, la iglesia es una embajada del cielo. Así que no puede estar muy lejos de lo que es el cielo. Oremos, hermanas. Hermana Lenny, ¿nos puede ir en oración para terminar, por favor? Buenas noches, hermanitas. Señor me las bendiga. Vamos a orar.
Padre eterno, Padre celestial, Padre de la gloria, tú que moras, Señor, en las alturas y en el corazón de tus hijos. En esta noche te damos gracias, Señor, por esta clase que hemos recibido, porque hemos entendido más tu palabra, porque nos enseña las maravillas, Señor, del cielo, las maravillas que tú has hecho, Señor, y que muchas veces tenemos otro concepto, Señor, muy equivocado de lo que realmente tu palabra nos enseña. Ayúdanos para entender tu palabra, Señor, no hoy, sino siempre, Padre, para que podamos tener, Señor, esa visión que tú quieres que tengamos, esas maravillas, de esas cosas que has preparado para nosotros cuando ya estemos contigo, Señor. Bendice a la hermana Wanda. Dale a ella también sabiduría para que ella nos enseñe tu palabra. Bendice a cada una de las hermanitas que están aquí y a sus familias también, Señor. Y que todas unidas, Señor, podamos siempre proseguir al blanco y algún día estar todas juntas allá en el cielo, Señor. No solamente aquí en la tierra, sino especialmente en el cielo, Señor, donde queremos todas ir a morar. Padre, también te pedimos por las hermanitas que están enfermas, que ya la hermana Doris oró por ellas. Pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad sobre ellas, Señor. Y no solamente por estas hermanitas, sino por la mamá de la hermana Kilce, que está ahí en el hospital, Señor, por los tumores que tiene, para que el doctor, Señor, pueda darle un buen diagnóstico, Señor, de acuerdo a lo que tú le das la sabiduría a ellos. Padre nuestro, quédate con nosotros esta noche, permite que podamos dormir bien para mañana, Señor, a un nuevo día, si es tu voluntad que lo tengamos. Esto te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.